Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Hola, profe. profe, ¿Cómo buenas están? tardes, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Sí, profe. perfecto. Bien, genial. Genial que ya se está grabando. Bien. Bueno, a ver si les puedo compartir pantalla para arrancar. Creo que ahí deberían estar pudiendo ver el PowerPoint. Sí, bárbaro. Porfa. ¿Se ve bien? Genial. Buenísimo. Bueno, no sé si saben si falta alguien ingresar, si hay algún compañero o compañera de ustedes que está pendiente de ingresar. ¿Esperamos un cachito o ya podemos arrancar? No, creo que estamos bien. Bueno, genial, entonces se ve perfecto, buenísimo, gracias Juan. Bien, bueno, igualmente se está grabando, así que quien llegue un poquito más tarde o quien quiera verlo después, va a tener la grabación. Calculo que con esto se están pudiendo manejar, ¿no? La grabación las están consiguiendo desde el centro, en eso confírmeme si no hubo problemas. O ni quieren las grabaciones, ya es suficiente con sufrirlo una vez a la semana, un par de horas, ¿no? No, profe, la realidad es que con los Power y el código es más que suficiente, me parece. Bueno, muy bien, me parece mejor, genial, genial. Bien, vamos a ubicarnos acá. Bueno, vamos a arrancar entonces con un tema que tenemos que ver hoy, que es el tema de administración judicial de la sucesión. ¿Sí? Bien, a ver si esto camina. Ahí va. Bueno, ustedes ya saben, sí, que a partir del momento de la muerte del causante, entonces se inicia una suerte que acá yo los traje, hoy vamos a encontrar varios dibujitos, figuritas móviles, así como estas cosas que a mí me gustan y que creo que son útiles. Así que me parece que hasta está bueno que tengamos esta conexión directa, así pueden ver mejor tal vez la pantalla que si están en el aula lejos. Entonces, a partir del momento de la muerte del causante se inicia un plazo temporal que justamente se va a extender en cuanto a determinar cómo se va a distribuir los bienes, lo que integra esa sucesión, al momento de llegar efectivamente a la partición, que es donde se materializa aquellas porciones ideales que tienen los herederos y que en definitiva hasta ese momento no saben qué bienes o qué conjunto de bienes o cuáles les va a quedar a cada uno, ¿no? Entonces, en este momento, en este intervalo de tiempo, si tenemos un único heredero, entonces la cuestión va a fluir bastante ágil, no va a ser necesario, esperar demasiado tiempo para lograr justamente esa atribución directa, porque no habría inconveniente, sería un único heredero el que reciba toda la herencia, con lo cual no había este intervalo temporal. Este intervalo temporal tiene sentido, cobra relevancia cuando tenemos múltiples herederos, ¿sí? En los cuales tenemos que justamente analizar, ver cómo se va a efectivizar esa partición de todos esos bienes, de esa masa hereditaria. Este intervalo de tiempo, ¿sí?, que va desde la muerte del causante hasta la partición, es lo que se conoce como indivisión hereditaria. Este periodo entonces de indivisión es justamente el que se da en este intervalo temporal en el cual tenemos varios herederos, entre los cuales tenemos que determinar qué bienes o con qué conjunto de bienes se va a quedar cada uno de ellos a través de la partición. Entiendo que algo de esto ustedes han visto, ¿sí? Solamente estamos tratando de ubicarnos temporalmente, espacialmente, dónde vamos a enfocar el análisis, en qué momento temporal de toda esta situación que se da en materia sucesoria nos vamos a enfocar, ¿sí? Entonces, de la muerte del causante opera este instituto de la indivisión hereditaria y que cobra relevancia. ¿Por qué? Porque este intervalo de tiempo que va desde la muerte del causante hasta la partición puede ser muy corto, como era la idea de Vélez Arfield en su momento, en el que decía este intervalo de tiempo es muy corto, a los herederos lo que les va a interesar es justamente llegar a la partición de una forma rápida y de esa manera distribuir los bienes en lo que le corresponde a cada uno de ellos. Sin embargo, la práctica nos ha dado cuenta de que este mismo intervalo de tiempo genera a veces
muchos conflictos porque se extiende demasiado, ¿sí? Es decir, pasar desde la muerte del causante hasta la partición a veces toma años y hasta décadas, ¿sí? ¿En función de qué? En función de posibles conflictos que pueda haber entre los herederos, o al revés, es decir, que no haya ningún conflicto entre los herederos, con lo cual no tienen ningún motivo para llegar a la partición, o en función de diversas circunstancias por las cuales, hasta económicas, esta partición, esta determinación directa de los bienes en cabeza de cada uno de ellos, como requiere, como conlleva un costo, ¿sí? Para poder efectivizar esa adjudicación, los herederos deciden no afrontarlo, y con lo cual estamos durante todo este periodo de intervalo de tiempo, en esta suerte de nebulosa, porque en el código anterior, en el código de deberes, no estaba determinado, no estaba regulado específicamente, que hoy sí, afortunadamente, lo tenemos mejor instrumentado, lo tenemos mejor regulado, y en este periodo de tiempo en el que se da lo que nos interesa ver hoy, que es la administración de los bienes de la sucesión. Entiendo que ustedes ya vieron que esta administración de los bienes de la sucesión en principio es extrajudicial, es decir, en la medida en que no ocurra justamente lo que tenemos que ver hoy. Esa administración extrajudicial va a ser dada desde el principio, salvo que tengamos designado un administrador judicial, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar hoy la administración judicial de los bienes, quién lleva adelante esa función, vamos a ver cómo se regula esto en nuestro sistema, y que justamente tiene implicancia en este intervalo temporal, que sea desde la muerte del causante hasta la partición, y para ver cómo se administra esa masa de bienes en los supuestos en que haya más de un heredero, ¿sí? Entonces, en los casos en que esta administración no se desempeñe en forma extrajudicial, si entiendo que algo de ustedes esto ya han visto, por eso esto es a modo de repaso, si no es así, avísenme y vemos algunas cuestiones en lo que ustedes tengan duda. Si no es así, si no tenemos una administración de tipo extrajudicial, tenemos entonces lo que se conoce como una administración judicial, cuando efectivamente dentro del marco del proceso judicial sucesorio se designa un administrador para que se desempeñe en este intervalo temporal. ¿Quiénes pueden llevar adelante esta tarea? ¿Quiénes pueden ser las personas que puedan ser designados entonces administradores judiciales? De acuerdo al 2345 del Código Civil y Comercial, pueden ser tanto personas humanas, ¿sí? Personas físicas, como personas jurídicas. Y esto entonces resuelve algunos conflictos que se daba con el sistema anterior en cuanto a la admisibilidad o no de las personas jurídicas para poder llevar adelante este rol de administrador en este periodo de tiempo de administración judicial de la herencia, ¿sí? Tienen que ser personas jurídicas que sean hábiles, autorizadas, ¿sí? Por ley o por los estatutos para poder administrar bienes ajenos conforme lo que establece el 141 del Código Civil y Comercial. Entonces, estos son quienes pueden llevar adelante esta función, ¿sí? Este rol y en este momento temporal que yo les decía. Y dentro de esta administración judicial, que puede llevar adelante entonces tanto personas físicas como jurídicas, vamos a ver algunos aspectos, ¿sí? que puntualmente interesan, que están regulados dentro de nuestro sistema, que tienen que ver en cómo designamos a este administrador, más allá de que ya sabemos quiénes pueden llegar a hacerlo. Vamos a ver cuando tenemos que designar a una persona en específico, cómo lo hacemos. Vamos a ver los derechos y los deberes que le corresponden a este administrador, y también las funciones, ¿sí? Que lleva adelante en esa administración judicial, ¿sí? Acuérdense, entonces nosotros vamos a enfocarnos en la administración, en la función que va a llevar adelante este administrador cuando ha sido designado judicialmente. Si no es designado judicialmente, entonces rigen las reglas, ¿sí? De la administración extrajudicial, algunas de las cuales entiendo que ustedes ya vieron. Para la designación del administrador, ¿qué nos regula nuestro sistema y cómo, digamos, se resuelve el problema de designar un administrador de forma judicial? Bueno, acá hay que aclarar que puede que sea un problema o puede que no lo sea. ¿Por qué? Porque si, ¿se acuerdan en la flechita que les puse recién? Todos esos herederos, ¿sí? Que estaban desde la muerte del causante hasta la partición y que están dentro, ¿sí? de esa herencia, están todos de acuerdo. Entonces, si están todos de acuerdo, o al menos la mayoría está de acuerdo en designar a una persona física o jurídica como administrador de esa herencia, entonces esa va a ser la persona que van a proponer para entonces de esta manera nombrarlo formalmente como de un administrador judicial de esa sucesión, ¿sí? El tema está cuando falta la mayoría. Si falta esa mayoría, y entonces, en este caso, ante la falta de esa mayoría y un pedido concreto de uno de estos herederos
para que se designe un administrador, es el juez el que tiene que resolver la cuestión, ¿sí? Entonces, en principio puede ser resuelto de forma unánime, puede ser que estén todos de acuerdo y no haya ningún problema. Si no es unánime, al menos por mayoría, tiene que estar entonces la mayoría de acuerdo en la designación de alguna persona física o jurídica para llevar adelante esta administración. Si no encontramos mayoría, entonces alguno de ellos puede solicitarle al juez, bueno, señor juez, resuelva esta cuestión. ¿Y el juez cómo lo va a resolver? Bueno, el juez lo va a resolver con una preferencia hacia el cónyuge sobreviviente. Es decir, en los supuestos en los cuales tengamos como uno de los herederos al cónyuge, entonces el juez, aun cuando el cónyuge concurra con descendientes o concurra con ascendientes, dependiendo de los supuestos de concurrencia que puedan darse, entiendo que si hablo de concurrencia todos me están entendiendo, si hay alguien que no me entiende avíseme por favor, o consulte por el chat o me avisa y aclaramos esto, pero si no parto de la idea de que esto ya lo vimos, por eso sigo avanzando. Entonces, este cónyuge va a ser preferido para llevar adelante este rol de administrador. Y en este sentido, tengan en cuenta, y tengamos entre paréntesis, que siempre quien va a intentar de alguna manera llevar adelante, o por lo menos el juez va a intentar de que lleve adelante la tarea de administrador, va a ser justamente alguno de los herederos, ¿sí? Es decir, va a siempre inclinarse por alguno de estos herederos. ¿Por qué? Porque son los interesados justamente en que esos bienes que forman parte de la herencia se administren bien, porque en definitiva son los que se van a ver beneficiados si esa administración es buena, ¿sí? Y se van a ver perjudicados si esa administración es mala. Con lo cual, frente a este problema en el cual el juez tendría que decidir quién va a llevar adelante esta administración, en principio en nuestro sistema se enrola en esta idea de preferir al cónyuge sobreviviente. Fundamentalmente teniendo en cuenta que este cónyuge sobreviviente, en función de la concurrencia que pueda darse con otros herederos, siempre va a tener, o en principio tendría, un beneficio mayor, ¿sí? Sobre todo si está expuesto al régimen de ganancialidad, ¿sí? Acuérdense cómo era el sistema de concurrencias del cónyuge en los supuestos de bienes gananciales en cuanto a la distribución, ¿sí? de esos bienes. Ahora, puede ser que este cónyuge presente alguna dificultad física o alguna circunstancia, cualquiera sea, por la cual se le dificulta mucho la administración. Vamos a poner el caso, ¿sí? Tenemos la herencia del abuelo, y resulta que quien quedó es la abuela, ¿sí? La abuela está viva, pero la abuela resulta que tiene 90 años y no se puede hacer cargo de administrar, no sé, tal vez la casa, el auto, un negocio que pueda haber quedado dando vueltas, ¿sí? Entonces, frente a este tipo de dificultades, ¿sí? En los cuales entonces haya elementos por los cuales el juez funde su resolución y se aparte de esta preferencia, va a designar a otro de los herederos, ¿sí? Acuérdense que partimos de la idea de que tenemos al menos 2 herederos dentro de este supuesto de indivisión. Si no tenemos más de 2 herederos, no estamos en un caso de indivisión porque hay un único heredero, ¿sí? No hay con quién dividir nada, ¿sí? Si no sería toda la herencia a ese único heredero. Entonces acá el juez va a decidir al heredero que considere más idóneo. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a ese heredero, que esté en mejores condiciones físicas, intelectuales y técnicas para llevar adelante la administración dependiendo del patrimonio que tenga que administrar. No es lo mismo, ¿sí? Tener que administrar una herencia pequeña de tal vez, no sé, un vehículo o hasta incluso, no sé, una casa, que una herencia que implica tal vez un campo o varios campos o que implica edificios, ¿sí? Esto entonces hay que analizarlo de acuerdo a las circunstancias particulares del caso. Sobre esa base entonces el juez va a resolver y designar al administrador a ese heredero que considera idóneo. En caso de que haya conflictos entre los herederos o que la herencia tenga un contenido demasiado complejo, entonces, frente a esas circunstancias, de forma fundada también, el juez va a poder apartarse de los herederos y designar a un tercero extraño a la herencia, que generalmente tiene algún conocimiento especial necesario para poder llevar adelante esa administración. Sobre todo se ve fundamentalmente en herencias muy grandes o que tienen empresas, ¿sí? Dentro de esa herencia, que implica tal vez conocimientos técnicos en contaduría, administración de empresas y demás, por los cuales es necesaria esta cuestión. Y en esto tengan en cuenta que esta designación de un tercero, el juez lo va a tomar, y por eso les pongo esta escalerita, lo va a tomar como el último escalón posible, porque siempre el juez va a tratar de que sean los mismos herederos que en definitiva
más allá de que en una herencia siempre puede haber conflicto, cuando hay varios herederos o cuando sobre todo hay mucho dinero dando vuelta, puede haber conflictos entre ellos. Ese conflicto por el cual el juez tenga que irse hacia un tercero, tiene que ser de una gravedad tal que impida, ¿sí?, el normal funcionamiento de ese conjunto de bienes, de esa administración, en caso de que recaiga en alguno de estos herederos. ¿Sí? Pero si no, esta es la última, ¿sí?, la última alternativa a la cual va a orientarse el juez y en la última instancia para evitar conflictos mayores. Sobre esa base es donde ustedes entonces tienen que tratar de entenderlo como para poder tratar de ir a la idea de ser un tercero. No es lo que primero va a utilizar el juez. El juez va a primero intentar agotar las posibilidades de que alguno de estos herederos lleve adelante esa administración. Si no se puede o resulta perjudicial para el patrimonio en general, entonces, bueno, en ese caso se va a inclinar hacia la designación de un tercero. ¿Sí? Esta escalerita que les armo acá, a ver, se escuchaba algo de fondo. Sí, profe, que si la mayoría desde el primer momento están de acuerdo en poner a un tercero como administrador, ahí no habría problema. El juez no plantearía que un heredero sea el administrador. Sí, es buena la pregunta. Yo también lo pensaba, porque en principio si están la mayoría de acuerdo no habría inconveniente porque estamos arriba, ¿sí? Es decir, estaría esa decisión. Habría que ver, sería planteable, cuáles son los argumentos por los cuales ese heredero se opone a la designación de ese tercero, porque tendrían que ser lo suficientemente fuertes como para que el juez revea esta cuestión, ¿sí? Tendrían que ser argumentos no por el hecho de que simplemente no me gusta la designación, sino que tendría que ser algún elemento mayor en el cual demuestre tal vez, no sé, cierta connivencia en relación a ese tercero a los fines de beneficiar a esos herederos, o incluso podría, lo que vamos a ver después también, exigir ciertas garantías en el ejercicio de esa función, que eso también vamos a ver, que en los casos de que haya determinado, digamos, no quiero decir miedo, sino temor en cuanto al mal funcionamiento de la administración, pueden exigirse garantías. Entonces puede equilibrarse de ese lado. Pero en principio, entonces, es la decisión de la mayoría la que impera en esto. Fíjense el 2346, porque esto es lo que les decía, esta escalerita no la invento yo, sino que esta escalerita es el resultado de lo que tenemos contenido en esta norma, y acá lo tenemos. Así que a ver si alguno lo lee, para que también nos vayamos cambiando la voz, ¿sí?, de los que participamos. ¿Quién se anima a leer? Está ahí, ¿sí? O si lo quieren leer de ahí o de sus códigos, lo que les resulte más fácil. A ver, ¿alguno? ¿Alguna? ¿Lo lee? Bueno, voy yo. Designación de administrador. Los copropietarios de la masa indivisa pueden designar administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. A falta de mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente su designación, la que debe recaer preferentemente de no haber motivo que justifique en otra decisión sobre el cónyuge sobreviviente, y a falta, renuncia o carencia de idoneidad de éste en alguno de los herederos, excepto que haya razones especiales que lo hagan inconveniente, caso en el cual pueden designar a un extraño. Bien, entonces, este artículo contiene justamente esta escalerita que yo les marcaba. Entonces nos dice, a falta de mayor, primero nos dice, pueden designar al administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. ¿Quiénes? Los copropietarios de masa. ¿Quiénes son? Los herederos, ¿sí? Entonces los herederos pueden entonces resolver esta cuestión. Si no lo resuelven por mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente la designación. Es a pedido de parte, ¿sí? Esto es muy importante. El juez no va a intervenir de oficio acá, sino que esto es un planteo necesario, una solicitud concreta de alguien interesado. ¿Por qué? Porque si nadie pide nada, nos manejamos con el sistema de la administración extrajudicial, ¿sí? Entonces, tiene que ser a pedido de parte. La que debe recaer preferentemente de no haber motivos que justifiquen otra decisión sobre el cónyuge sobreviviente, la preferencia en el cónyuge. A falta, renuncia o carencia de idoneidad de este, por algún motivo por el cual este no puede, entonces alguno de los herederos va a recaer esa designación, excepto que haya razones especiales que lo hagan inconveniente, caso en el cual podemos designar al último escalón, que es un tercero. ¿Sí? A ver, me parece que había una pregunta en el chat. ¿Cuál es la mayoría que se requiere? No lo especifica el código, ¿sí? Acá no lo especifica qué tipo de mayoría es. Si no lo especifica, entiendo yo que es una mayoría simple, es decir, la mitad, más de la mitad
de los herederos intervinientes. Si fuera una mayoría especial o una mayoría calificada, tendría que decirlo expresamente en la ley. Si no se entiende que entiende, al menos esta es mi interpretación, que es mayoría simple. No lo encontré aclarado en varios textos que leí, no refieren a ese tipo de mayoría, con lo cual descarto de que es una mayoría simple para poder tomar esta decisión, ¿sí? Esto lo preguntaba Ignacio. Bien. ¿Estamos hasta acá entonces? Bien. El 2347 nos habla de la designación del administrador. Fíjense entonces, seguimos avanzando con esto. El testador puede designar uno o varios administradores y establecer el modo de su reemplazo. En este caso, entonces, ya el testador, es decir, el mismo causante, previendo la posibilidad de conflictos en cuanto a esta situación, lo designa el administrador. ¿Cómo lo designa? Lo puede designar de diferentes maneras, lo designa obviamente a través del testamento, ¿sí? Por eso habla de que el testador puede hacer esta designación. Lo puede designar expresamente como tal, es decir, el testamento quiere que el administrador sea fulano de tal, o puede ser que diga, en lugar de decir administrador, puede ser que diga liquidador de la sucesión, albacea o ejecutor testamentario. Estas son, digamos, algunas posibilidades de cómo podemos encontrar esta designación del administrador dentro de un testamento que contempla el 2347. ¿Sí? Pero en definitiva se refieren o utiliza como sinónimos a los fines de entender que está queriendo designar a este administrador. En este sentido, hay una crítica por parte de la doctrina en el que deja salvo de que solo podrían actuar como administradores cuando no haya herederos o estén de acuerdo con el designado. ¿Por qué esta cuestión? ¿Y por qué de alguna manera se critica a la designación que pueda realizar el mismo causante a través de un testamento para actuar como administrador? ¿Por qué? Porque en definitiva quienes son los titulares, ¿sí?, de esos bienes, de toda esa masa de herencia, son justamente los herederos. Ellos son los titulares y los administradores naturales de la herencia. Sabemos que si no hubiera ningún administrador designado y nos manejamos por la administración extrajudicial, entonces ellos serían los que ejercen la administración, dependiendo de qué tipo de administración estén ejerciendo. Mero conservatorio podrá hacerlo alguno de ellos. Si es un acto de mayor disponibilidad, tienen que estar todos de acuerdo, ¿sí? Por las reglas de la administración extrajudicial que entiendo ustedes ya han visto. Entonces, esto es justamente la crítica que se hace. ¿Por qué entonces permite que el causante sea el que designe el administrador de esos bienes que en definitiva pasan o resultan ser de titulares de los herederos? Tendremos que, a los fines de llevar eventualmente la partición, cuando se determine qué bienes va a formar parte del patrimonio individual de cada uno de ellos, pero mientras estamos en este periodo de indivisión, todos estos herederos resultan titulares, entonces, de toda esa herencia, tanto en la fase activa como en la fase pasiva. De ahí entonces es la crítica, ¿sí? En función de que si estos herederos no están de acuerdo, podrían, por decisión, entonces, de estos herederos, designar a otro, ¿eh? Entonces ahí vendría un conflicto que en definitiva, frente a este planteo, será el juez el que tenga que resolver cuál va a ser el administrador más idóneo para la situación o para esa herencia. El que designó el testador o en definitiva el que están proponiendo los herederos por razones justificadas, ¿no? Entonces, esa es la crítica que se le hace a este artículo. El 2347 acá, entonces, a ver si alguno lo quiere leer, que es un poquito lo que estuvimos refiriendo recién. ¿Y alguien lo lea? ¿O ya lo leyeron de la pantalla directamente? Vamos, vamos. Esto funcionaba más rápido en el aula. Vamos. Tienen que estar más activos. Yo lo leo, profe. Ahí va. 2347. Designación por el testador. El testador puede designar uno o varios administradores y establecer el modo de su reemplazo. Se considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado expresamente como tal o lo haya designado como liquidador de la sucesión, albacea, ejecutor testamentario o de otra manera similar. Bien, entonces acá donde tenemos contenido, esto que recién les refería, ¿sí? La forma en que podemos designar a este administrador por parte del mismo causante, ¿sí? El mismo testador. Bien, ahora, ¿cuáles son los derechos y los deberes que tiene este administrador o administradora, ¿sí?, de la sucesión? Y en este sentido, lo vamos a subdividir, a su vez, esta clasificación. Vamos a ver por un lado el tema del reembolso, qué significa esto. Por otro lado vamos a ver el tema de la remuneración, si percibe una remuneración o no por el desarrollo de esta actividad.
Y después el tema de las garantías, que un poquito recién les comentaba, qué garantías, ¿sí?, puede tener que prestar este administrador en el desempeño de la función. Entonces, esto como para que ustedes vayan siguiendo el lineamiento, ahora vamos a expandir cada una de estas cuestiones, pero dentro entonces de los derechos y los deberes que encontramos en relación al administrador, podemos hacer estos tres grandes grupos. Reembolso, ¿qué significa esto? Ahora vamos a ver. Remuneración y garantías. En materia de reembolso, ¿sí?, el administrador va a tener el derecho a reembolsarse aquellos gastos que hayan sido necesarios y útiles para el cumplimiento de la función. ¿Y esto por qué? Porque él tendría la posibilidad entonces de reclamar todo aquello que utilizó, aquello, por ejemplo, dinero o aquellos recursos que puso en función de llevar adelante este administrador, por el simple hecho de que está administrando bienes ajenos, está administrando bienes de la sucesión, es un gestor de negocios ajenos. Entonces, por lo que no es obligado personal ni a mantenerlos ni a conservarlos. Aun cuando este administrador es un heredero, ¿sí?, está administrando bienes de todos, ¿sí?, de toda la masa hereditaria. Con lo cual, aquellos gastos en que incurra este administrador para llevar adelante su función, que después vamos a desarrollar un poco más, entonces esos gastos tiene derecho a que se los reembolsen. No tiene por qué cubrir de su propio bolsillo este tipo de gastos, ¿sí? Más allá de que eventualmente, si es un heredero, el que lleve adelante las tareas de administrador, obviamente una parte de esos gastos van a correr a cuenta de él como heredero, pero no en el ejercicio de su rol de administrador. En cuanto a la remuneración, ¿percibe o no percibe una remuneración por lo que hace? Sí, percibe una remuneración, ¿sí? Es decir, cobra, ya sea que sea un heredero o no. Es decir, aun cuando quien lleva adelante esta administración sea un heredero, tiene derecho a cobrar un monto por ese trabajo que está realizando. ¿Quién determina este monto? ¿Quién determina esta remuneración? Bueno, en principio esta remuneración, así como puede ser que el administrador sea designado por el testador, puede ser que en esa misma designación le diga, bueno, a ver, vos, uno de estos herederos, ¿sí?, o uno de mis herederos, uno de mis hijos, no sé, mi hijo Alejandro, quiero que lleve adelante la administración de esa herencia hasta que en definitiva se repartan los bienes. Por esta administración le voy a dejar tal vehículo, ¿sí? El BM que a él le encanta y que lo tengo en la cochera de Plaza Mitre, no sé, cualquier cosa. Pero me refiero. Entonces, esta remuneración entonces la puede establecer el testador, o en su caso, si no está fijada por el testador, puede ser acordada por los copropietarios de la herencia, es decir, por los mismos herederos. Así como se ponen de acuerdo entonces en la asignación de un administrador, también pueden ponerse de acuerdo en cuanto a la remuneración. Dependerá entonces de este administrador después si acepta o no acepta el ejercicio de esa función. Generalmente estas cuestiones se acuerdan o se ponen, se llevan adelante algunas negociaciones antes de efectuar este tipo de manifestación en el expediente judicial, ¿sí? Y en caso de que no resulte ninguna de estas posibilidades, será el juez el que fije esa remuneración, ¿sí? Es el juez en quien en definitiva tendrá que determinar, de acuerdo a la labor que llevó adelante ese administrador, la cantidad de bienes que integran esa administración y demás, y los conflictos que pueda llegar a haber en función del ejercicio de esa administración, que va a regular esa remuneración. Y en cuanto a las garantías, ¿sí?, la regla en cuanto a las garantías que tenga que prestar o que mantener el administrador en el ejercicio de función es que, en principio, no está obligado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones, sino que tiene que llevarlas adelante de buena manera, conforme a los criterios generales de administración, pero no tiene que prestar garantías, salvo que lo exija el testador al designarlo, ¿sí? Es decir, el mismo testador al designar ese administrador e incluso tal vez establecer una remuneración, le fije determinada garantía para que lleve adelante su tarea de una manera adecuada, o lo exija la mayoría de los copropietarios, este es el supuesto que yo les refería antes, o lo ordene el juez a pedido de algún interesado, el heredero, acreedor legatario, si se acredita la necesidad de esa medida. Como ustedes habían planteado, entonces, puede ser que se designe un tercero como administrador y alguno de los herederos, ¿sí?, no mayoría, sino que alguno de los herederos no esté de acuerdo, bueno, puede exigirle entonces al juez, ¿sí?, requerirle, mejor dicho, al juez, para que éste lo exija, que se establezcan determinadas garantías porque tienen desconfianza en cuanto al desempeño de esa administración por razones fundadas, ¿sí?, no por el mero capricho. Entonces, tiene que acreditar elementos, o por lo menos dar suficiente verosimilitud en cuanto al desarrollo que va a llevar adelante ese administrador y la desconfianza que esto le implica en su propio perjuicio. ¿Está?
Ahora, eso es en cuanto a los deberes y a los derechos. Y en cuanto a las funciones que tiene este administrador, hoy les dije que había mucho cuadrito, ¿sí? Así que me parecía que hasta estaba bueno que lo puedan ver de acá. Vamos a ver que hay varias funciones que llevan adelante o que va a llevar adelante este administrador. Esto, no sé si quieren hasta sacar una capturita de pantalla o sacar una foto o anotárselo ahí un costadito, porque ahora vamos a ir desarrollando también cada una de estas cuestiones. Tiene funciones vinculadas a la conservación de ese patrimonio hereditario. Tiene también funciones vinculadas a la administración y disposición. Vamos a ver en qué medida se dan estas funciones. También al cobro de créditos y acciones judiciales, a la rendición de cuentas, tiene obligación de rendir cuentas, vamos a ver también en qué medida, y también lleva adelante el pago de las deudas y de los legados, ¿sí? Entonces, estas son las funciones, los grupos de funciones que tiene este administrador. Si están acá, si le sacaron una capturita como para que a ustedes por lo menos les sirva ahora, ¿sí? Después ya saben que PowerPoint se los comparto, pero al menos ahora como para que podamos ir siguiendo el lineamiento y que ustedes estén ubicados en lo que estamos viendo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguimos avanzando? Bien, espero que sí. Sí, profe. Bien, en cuanto a la función de conservación, esta va a ser una de tal vez de las principales funciones que va a tener este llamado administrador judicial, porque tiende justamente a mantener, conservar los bienes que forman parte de esa herencia, continuando con el giro normal de los negocios que haya dejado entonces el causante. Esto está establecido en el artículo 2353. Como por ejemplo, preparación de inmuebles alquilados, es decir, si dejó varios inmuebles sobre los cuales hay entonces realizadas locaciones, entonces eventualmente tendrá que repararlos para que estos inmuebles, ¿sí?, se mantengan en buen uso y puedan continuar llevándose adelante estos contratos. Pagar los impuestos, sueldos o expensas ligados a los bienes de la sucesión. Comprar y vender mercaderías que tengan que ver entonces con el giro normal entonces del negocio o del tipo de tal vez si tiene algún comercio. Entregar mercaderías que ya hayan sido vendidas por el causante para de esta manera cumplir con los contratos que ya habían sido prepactados, entre otras cuestiones, ¿sí? De cualquier manera, entonces, al hablar de actos de conservación, no estamos hablando de pérdida o disminución en cuanto al capital de esa herencia, sino meramente de conservar esos bienes y permitir que no se desvaloricen o que no implique un perjuicio mayor en cuanto al valor que estos bienes tienen. Algunos ejemplos de lo que no podría ser, ¿sí?, que excederían esa mera conservación: asumir, por ejemplo, gastos extraordinarios, en cuyo caso entonces se estaría extendiendo de un mero acto de conservación; pagar deudas del causante, con lo cual necesita entonces el consentimiento por parte de los herederos; contraer obligaciones a nombre de la sucesión o reconocer deudas de la sucesión. Son todos actos que no son meramente conservatorios, sino que implican, en definitiva, si por ejemplo se reconoce una deuda de la sucesión, implica detraer bienes de capital por parte de ese patrimonio, de esa masa hereditaria. De esta manera, entonces, si pone en riesgo capital hereditario, está actuando por encima de los actos de mera conservación, ¿sí? Entonces, esto es por un lado la primera función que tiene, la conservación de estos bienes, y llevar tareas que impliquen o que lleven adelante esa conservación. Si hay duda en cuanto a la conservación, nos vamos a la otra función, ¿sí?, a la función de administración y de disposición. Es decir, si no solamente estamos tratando de mantener ese bien y mantener que ese bien continúe realizando la producción que está naturalmente destinada a llevar adelante, podremos estar dentro de un acto que se conoce como de administración y disposición, es decir, un acto que va más allá de la mera conservación. Teniendo en cuenta esta regla fundamental, ¿sí?, teniendo en cuenta de que, como les dije al principio, y por eso me interesaba a ustedes ubicarlos en tiempo y espacio, estamos en un periodo de indivisión hereditaria, estamos en un periodo en el cual tenemos que administrar estos bienes. ¿Para qué? Para llegar a la finalidad natural de todo este proceso sucesorio, que ustedes entiendo ya han visto también. ¿Cuál es la finalidad natural de este proceso sucesorio? Llegar a la partición, ¿sí? Es decir, determinar quiénes son los herederos, determinar cuál es el activo, cuál es el pasivo, pagarle deudas, legados y distribuir el remanente a través de la partición. Esa es en definitiva la finalidad. Ese intervalo temporal, esta indivisión hereditaria, tiende hacia eso, ¿sí? Y vamos a ver que esa indivisión hereditaria y esta administración finalizan al momento de la partición. Pero durante este periodo de tiempo, ¿la regla cuál es? La regla es que los bienes no salgan de la sucesión. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que llegar a la partición para saber cómo se distribuyen esos bienes. Por eso la regla durante todo este periodo de tiempo es la
inenajenabilidad. Esta palabra media complicada, así rebuscada, pero en definitiva, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la regla en este periodo es que nos salgan bienes, ¿sí? La regla en este periodo es que podamos administrar, conservar lo que tenemos, en su caso, con esta administración, incrementar ese patrimonio para poder distribuirlo, pero no que salgan bienes, ¿sí? Salgan bienes va a ser situaciones excepcionales o situaciones en las cuales tendremos que por lo menos tener, ¿sí?, la conformidad de todos los herederos. Este administrador por sí solo podría enajenar solamente muebles, por ejemplo, susceptibles de perecer, depreciarse o de conservación onerosa. Aquellos supuestos en los cuales, si no los vendiera, perjudicaría a la herencia. ¿Por qué? Porque si no los vendo ahora, no los voy a poder vender después. Es decir, dejaría de ingresar un patrimonio, dejaría de ingresar un valor, dejaría de ingresar, por ejemplo, dinero a esa herencia. Solamente vamos a poder, este administrador va a poder disponer con el acuerdo unánime de los herederos o con autorización del juez. Entonces, en esos casos, ¿sí?, puede enajenar otros bienes. Y acá en esto es muy importante cómo se interpreta a este administrador. El administrador no es ni más ni menos, ¿sí?, que una suerte de representante, gestor, ¿sí?, ¿de quién? De los herederos, que son en definitiva los interesados dentro de la herencia. Son en definitiva quienes son los titulares, ¿sí?, los cotitulares de todos estos derechos, bienes, cosas, de todo este patrimonio, y los que en definitiva, ¿sí?, son los que van a quedarse al momento de la partición con algunos o muchos de estos bienes. Con lo cual, ¿sí?, este administrador no puede por sí solo, no tiene poder, no tiene autoridad suficiente para hacer actos de disposición. Es un mero gestor, es un representante y es a quien, por ejemplo, no sé, cuando hay un bien inmueble de la sucesión que está alquilado, es quien el inquilino va a ir a pagarle y este administrador entonces va a gestionar y evita de esta manera que el inquilino tal vez tenga que pagarle a cada uno de los herederos o que tenga que corroborar, bueno, a ver, ¿están todos de acuerdo para recibir este pago? Bueno, ¿a quién le hago el pago? ¿Están todos de acuerdo? No vaya a ser cosa que venga algún otro heredero a reclamarme la parte que le corresponde por esa herencia, ¿sí? Entonces, este administrador lleva adelante este tipo de funciones y de esta forma, entonces, permite un giro mejor, un giro más normal en cuanto a los patrimonios, al patrimonio que está dentro de esa herencia. Pero de ninguna manera tiene facultades de disposición si no están, ¿sí?, todos los herederos de acuerdo o en su caso hay una autorización judicial para poder llevar adelante, ¿sí?, por ejemplo, actos de disposición. También tiene como sus funciones el cobro de los créditos y las acciones judiciales. En este sentido, el 2354 habla de esto. Y fíjense que habla y esto está en rojo a propósito, previa autorización judicial o de los copartícipes, si son plenamente capaces y están presentes, el administrador debe cobrar los créditos del causante, por ejemplo, cobro de alquileres o créditos nacidos del giro del negocio que dejó el causante, continuar con las acciones promovidas por este, iniciar las que son necesarias para hacer efectivos sus derechos, por ejemplo, desalojos, demandas posesorias y demás, presentarse en los procesos en los cuales el causante fue demandado, ejemplo, contestar demandas ejecutivas o demandas ordinarias, ¿sí? En ningún caso puede realizar actos que importan disposición de los derechos del causante. Y fíjense que estos casos, ¿sí?, en los cuales dice que el administrador debe llevar adelante estas tareas, ¿sí?, las debe llevar adelante, pero previa autorización judicial o de los copartícipes si son plenamente capaces y están presentes. Si hay alguno de los coherederos que es incapaz, requiere necesariamente la autorización judicial. ¿Para qué? Para estas funciones, ¿sí? Por eso esto tengan cuidado, porque si bien dice que el administrador debe llevar adelante estas tareas, tiene un requisito previo para que estas tareas sean válidas. Si realiza estas tareas sin la correspondiente autorización, entonces en su caso va a tener una responsabilidad personal por este tipo de tarea, por este tipo de desarrollo, de función que llevó adelante, si esto eventualmente perjudica, ¿sí?, a alguno de los herederos. Mucho cuidado con esto entonces. Si bien cobra los créditos, continúa, lleva adelante acciones, puede entonces presentarse en los procesos a los fines de representar a la sucesión y eventualmente contestar demandas o hacer reclamos. Esto requiere que antes los herederos estén notificados y hayan prestado conformidad para este tipo de tareas. ¿Por qué? Porque excede una mera conservación, excede una mera administración de tipo conservatorio y puede implicar entonces perjuicio hacia el patrimonio de la herencia o eventualmente hacia alguno de estos herederos, ¿sí? Por eso en ningún caso puede realizar actos que importan disposición de los derechos del causante.
Cuidado, ¿sí? No puede realizarlos legalmente sin la correspondiente autorización. De vuelta, se los destaco como para que se los puse en rojo, se los pongo en azul, con este cosito que se mueve, ¿sí? Que les encanta, que se mueva así, que les llame la atención. Esto para que tengan cuidado en cuanto a la interpretación que dan de este artículo, ¿sí? Porque puede dar lugar a dudas. Ustedes ven el administrador debe y pareciera que entonces ya los tiene que llevar a cabo. Cuidado, que tiene un requisito previo para poder llevarlo a cabo. Si está autorizado, listo. Le manda y le manda solo, ¿sí? Una vez que esté autorizado. Pero tiene que necesariamente tener la conformidad de los herederos. También tiene entonces, otra de las funciones que tiene es la de rendición de cuentas, ¿sí? Y esta rendición de cuentas, el artículo 2355 marca que tiene que ser trimestral, ¿sí? Es decir, cada 3 meses está obligado a rendir cuentas en cuanto al desempeño de esta administración. Esto permite justamente que los herederos, que son en definitiva los titulares de esta herencia, conozcan cómo viene desempeñando entonces esta administración, permitiendo de esta forma el control de la actividad por parte de los herederos. Y bien si está llevando adelante las tareas correspondientes, si hay algún exceso en alguna de esas tareas, para eventualmente hacer reclamos, o si en su caso no está llevando bien esas tareas y está siendo medio lento, ¿sí? En cuanto a esa administración. Este plazo, si bien está establecido judicialmente en el 2355, es susceptible de modificarse. ¿Por qué? Por acuerdo de la mayoría de los copropietarios o por la decisión judicial. Puede ser que una administración trimestral en tal vez un patrimonio demasiado grande puede resultarle muy perjudicial o casi difícil de poder cumplimentar para ese administrador por tal vez la carga que implica llevar adelante una adecuada contabilización de todas las operaciones que tenga que realizar. Con lo cual esto va a variar, ¿sí? Depende. En los supuestos en los cuales tal vez la administración sea muy pequeña, no hay problema de que se cumpla en forma trimestral, pero esto puede variar dependiendo entonces de la necesidad de cada caso, ¿sí? Puede ser que sea acordado por la mayoría de los herederos, o puede que en su caso, si no está acordado, lo resuelva el juez a pedido tal vez del mismo administrador. Diga, a ver, señor juez, no puedo cumplir con esto trimestral porque me dedicaría únicamente a rendir cuentas y no podría ejercer realmente mi función, porque estaría todo el tiempo teniendo que pasar los números en planillas para poder justificarlo al expediente, y sin embargo necesito tiempo para poder llevar adelante de forma adecuada esta administración. Esto claramente hay que analizarlo en cada situación. Y otra de las funciones también que dijimos al principio, otro de los grupos, es el pago de las deudas y los legados. En este caso, el 2356 habla del tema de que los acreedores que justamente quieran cobrar su crédito tienen que presentarse en el proceso sucesorio, ¿sí? Los acreedores hereditarios que no sean titulares de garantías reales, es decir, que no sean titulares de garantías que resulten de las inscripciones en los registros correspondientes, que podamos visualizar entonces que tenga esa garantía en los registros, se tienen que presentar en la sucesión y denunciar sus créditos a fin de ser pagados, ¿sí? Esto entonces, los acreedores que quieran cobrarse en función de ese acervo hereditario tienen que presentarse al proceso y justificar entonces su crédito y reclamar el pago. Recuerden entonces en este sentido que el plazo de presentación de los acreedores y legatarios resulta del 2340. El 2340 refiere a los 30 días a partir de la publicación del edicto citatorio de todos los interesados, de todas aquellas personas interesadas en la herencia, ¿sí? Entonces, a partir de la publicación de los edictos y durante 30 días tienen plazo para poder presentarse. Si se presentan en forma tardía, después no van a poder criticar o, digamos, de alguna forma cuestionar las disposiciones que se hayan hecho de ese patrimonio porque justamente no se presentaron a la sucesión, ¿sí? Los créditos cuyos montos no se encuentran definitivamente fijados se fijan a título provisorio sobre la base de una estimación. Es decir, puede ser que un acreedor esté tal vez con un crédito que no está definitivamente determinado, cuál es la deuda que tiene para cobrarle al causante, en cuyo caso puede hacer una denuncia provisoria estimada y decir, bueno, cuando terminemos de liquidar la deuda, por X circunstancias, entonces vamos a denunciar en forma definitiva cuál es el monto del crédito que se quiere cobrar, ¿sí? Pero acuérdense entonces esto en cuanto a los plazos de presentación de los acreedores. El 2357 habla de lo que se conoce como la declaración de legítimo abono. Y se da en el caso en el cual los herederos, ¿sí?, entonces pueden reconocer a los acreedores del causante que solicitan la declaración o que solicitan esta declaración de legítimo abono. Básicamente es una manifestación de deseo del acreedor que pide conformidad de los herederos para el reconocimiento de su crédito. Es decir, a ver, viene un acreedor y que
tal vez no tiene completamente justificado ahora, actualmente, el título de la deuda por el cual reclama o por el cual quiere presentarse dentro de la sucesión. Y resulta que los herederos saben, ¿sí?, que el abuelo le debía mucha plata a este señor y que este señor era un gran amigo del abuelo, ¿sí?, y que se llevaron todavía bien, que le hizo muchos favores al abuelo y que resulta que en función de estos favores y la confianza que tenían, no tenía bien instrumentada la deuda. Podría, ¿sí? Sí, podría reclamarlo judicialmente, con un proceso judicial se podría determinar esa deuda y eventualmente después traerlo acá a la sucesión. Pero esto conlleva obviamente un costo que si resultan perdedores, ¿sí?, la sucesión, la herencia, resultarían perjudicados los mismos herederos. Entonces, frente a esta cuestión, está la posibilidad entonces del reclamo del acreedor de su crédito como de legítimo bono, y los herederos dicen, a ver, en costo-beneficio, nos resulta más fácil reconocerle la deuda que este señor tenga que hacer todo el proceso judicial, morfarnos ese proceso judicial, perder ese proceso judicial, tener las costas impuestas y eventualmente después tener que no solamente pagar el crédito, sino también pagar todo el proceso necesario o que tuvo que realizar a este señor para poder cobrar la deuda. Ahí hay que analizar, ¿sí?, cómo es la situación de costo-beneficio en función del tiempo que podría desarrollar todo eso, o si eventualmente está la posibilidad de reconocerle directamente el crédito y cubrirlo con el saldo que haya dentro de esa herencia, ¿sí? Si no hay reconocimiento expreso y unánime de los herederos, en esto tienen que estar todos de acuerdo para reconocer ese legítimo bono. Si alguno, al menos uno de ellos, no está de acuerdo, entonces no va a poder darse este instituto. El acreedor entonces tendrá expedita la vía para poder deducir las acciones que correspondan a los fines de, primero, el reconocimiento de su deuda y eventualmente después el reclamo dentro del proceso sucesorio. ¿Sobre qué está fundado esto? Economía procesal, evitar, ¿sí?, tener que realizar dilaciones innecesarias para el reconocimiento del crédito y de esta forma optimizar recursos tanto de esas mismas personas como también recursos judiciales, ¿sí? Entonces, de esta manera se permite que frente a estas situaciones podamos solucionar eventuales conflictos y de esta manera el reconocimiento de ese crédito. Cuidado con esto, porque tampoco hay que utilizarlo como una suerte de abuso hacia este derecho en perjuicio de otros interesados, ¿sí? Porque no vaya a ser cosa que empiece a reconocer créditos de deudas de amigos de los herederos para detraer patrimonio de esa herencia y eventualmente perjudicar a reales acreedores, ¿sí?, que puedan entonces ver disminuida la capacidad de pago que tengan en relación a esa herencia, ¿sí? Entonces, bueno, esto siempre hay que utilizarlo como una herramienta para la cual fue creada, evitando el abuso de derecho respecto de situaciones que puedan llegar a darse. ¿Estamos hasta acá? El 2358 habla de cómo se va a llevar adelante el pago, cómo va a llevar adelante, le da unas reglas al administrador de cómo llevar adelante el pago de las deudas, ¿sí?, el pago de los créditos y de los legados. Y en primer lugar dice que se tiene que pagar a los acreedores que hayan sido presentados según el rango de preferencias de cada crédito establecido por la ley de concursos. Y acá sí lamento decirles que ustedes van a tener que repasar los artículos 239 a 250 de la ley de concursos, los 24.522, que habla justamente de ese rango de preferencias, ¿sí?, en cuanto al pago de los acreedores. Acá simplemente como para que ustedes tengan una idea, una referencia, después repásenlo bien, sabemos que en primer lugar están los gastos de conservación y justicia, en segundo lugar los créditos con privilegio especial, tercero créditos con privilegio general, y por cuarto lugar los créditos comunes o quirografarios. La gran estructura que se da de orden de preferencia entonces al pago de los acreedores, de acuerdo a estos acreedores que hayan sido presentados, ¿sí?, o en cuyo caso resulte ostensible el crédito en función de alguna garantía real. Una vez que hayan sido pagados los acreedores, entonces tenemos que cubrir los legados, ¿sí? Pagados los acreedores, tenemos que cubrir los legados de acuerdo a los límites de la porción disponible y en este orden que establece el 2358. Primero, los que tienen preferencia otorgada por el testamento, ¿sí? Entonces el mismo testador puede establecer un rango de preferencia para el cobro entonces de esos legados. Si no hay establecido, o sea, ya se cubrieron los que tenían este tipo de preferencia, que es así establecida por el causante, vamos a ir a los legados de cosas ciertas y determinadas, que entiendo todos ahora, ya les queda más que claro cuando hablo de un legado de cosas ciertas y determinadas, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Lo vimos en la clase pasada, si no repasen el PowerPoint de la clase pasada.
Y después, entonces, cubiertos los legados de cosa cierta y determinada, acuérdense que vimos que era el legado tal vez el que más se utilizaba, el legado por preferencia o el legado que mayormente pueden llegar a encontrar. Después tenemos los demás legados, ¿sí? Los demás legados, todos los demás legados, y si hay varios en el mismo tipo o categoría de legados, se van a pagar a prorrata, ¿sí? De acuerdo claramente a la disponibilidad patrimonial que haya para cubrir todos esos legados, dejando a salvo, teniendo en cuenta entonces que tenemos que dejar a salvo la legítima de los herederos legitimarios o forzosos, ¿sí? Estamos hasta acá, entonces esto es el orden en el cual le marca a este administrador cómo lleva adelante estos pagos que tiene que hacer en función de los acreedores y los legatarios. Y estos acreedores y legatarios presentan cierta garantía o tienen cierta garantía. ¿Para qué? Para que este orden se cumpla y para que no se vean perjudicados en relación a otros interesados o los mismos herederos. ¿Por qué? Porque el artículo 2359 le da esta garantía a los acreedores del causante, a los acreedores por cargas de la masa hereditaria y a los legatarios para poder oponerse entonces a la entrega de bienes a los herederos hasta el pago de sus créditos o legados, ¿sí? Es decir, estos acreedores tienen esta llave, tienen esta herramienta. ¿Para qué? Para que si se está intentando, ¿sí?, distribuir bienes a alguno de los herederos antes de tener cubierto sus créditos, puedan oponerse a esta distribución y eventualmente entonces reclamar el saldo que les haya quedado pendiente de pago, ¿sí? Entonces el 2359 es el que le da esta herramienta o esta garantía a los acreedores y legatarios para cumplir ¿qué? Para cumplir justamente este procedimiento de pago que está en el 2358. Primero pagamos a los acreedores en este orden de preferencias que vimos por acá, ¿sí? Y una vez que pagamos a los acreedores, entonces ahí tenemos que cubrir los legados de acuerdo a este orden que está establecido. Bien, hasta acá entonces vimos entonces los derechos, los deberes, las funciones del administrador, vimos también quiénes pueden ser designados administrador, cómo se designa este administrador judicial. Vamos a ver qué pasa si este administrador judicial dura para siempre o es posible de sacar, ¿sí? Es posible de remover este administrador y quiénes son los que pueden solicitar esta remoción. En principio, cualquier interesado. Cualquier interesado puede decir, bueno, este administrador no está haciendo las cosas bien, entonces pueden ser los mismos coherederos, pueden ser los acreedores, ¿sí? Pueden ser los legatarios, una legitimación amplia en la medida que encontremos alguno de los supuestos o alguna de las causales por las cuales este administrador puede ser removido. O algunas de las causales pueden ser imposibilidad de ejercer el cargo, tiene algún problema, tiene algún inconveniente físico, algún inconveniente de tipo psicológico por el cual no puede llevar adelante el cargo. Entonces, frente a esta situación, ¿sí?, algún impedimento físico o alguna incapacidad, o no tiene los requisitos o las cualidades necesarias para la tarea que se está encomendando, ¿sí? Resulta que tal vez la cónyuge sobreviviente de 90 años que habíamos dicho hoy, o el cónyuge sobreviviente de 90 años, más difícil, yo veo las mujeres en este sentido tienen una gran virtud por el género y duran más, ¿sí? Llegan más lejos que nosotros. Entonces generalmente se da este caso de la cónyuge sobreviviente por causas naturales, en cuyo caso tal vez esta señora de 90 años no puede hacerse cargo de la administración de 3 empresas, un edificio, casa, departamentos, y todo lo que puede llegar a integrar una sucesión. En cuyo caso, entonces, esta administración, por más que ella quiera llevarla adelante, no puede eventualmente cumplir con esta función en forma adecuada. Otra es el mal desempeño, ¿sí? Por ejemplo, no rinde cuentas o hay motivos justificados por causas graves, algún tipo de connivencia o algún tipo de, algún tipo de malversación, algún tipo de encubrimiento o hasta algún tipo de, quedarse con dinero que no le correspondía, ¿sí? Entonces, sobre este tipo de mal desempeño son causas suficientes y adecuadas para solicitar la remoción del administrador. Serio riesgo del destino de los bienes también puede ser, ¿sí? Estas son algunas de las causales y este tipo de planteo tramita por el proceso más breve que prevea la ley local. Puede ser por vía de trámite sumarísimo, si se plantea por causa separado, puede ser que sea tal vez, algunos jueces lo han entendido también por vía incidental o por vía de incidente dentro del mismo proceso sucesorio. Generalmente esto se manda a que tramite por un expediente conexo, pero separado por cuestiones de tal vez si hay que abrir a prueba o si que eventualmente esto no perjudique el giro normal de la administración o no perjudique el trámite normal del proceso en sí.
Mientras tanto, ¿sí? Mientras se desarrolla este trámite, el administrador continúa en sus funciones, salvo que el juez resuelva designar a otro provisoriamente, en forma o de tipo cautelar, dadas las circunstancias de acuerdo a si ese planteo presenta mayor o menor verosimilitud y si eventualmente hay riesgo sobre el patrimonio de la sucesión. ¿Cuándo termina esta administración judicial? Bueno, esta administración judicial termina claramente cuando llegamos a la partición. La partición implica, y vuelvo sobre esta línea temporal que yo les marcaba al principio, ¿sí? La partición me determina varios aspectos. Me determina, por un lado, el cese de la indivisión, del estado de indivisión hereditaria, me determina el cese, ¿sí?, de esta administración judicial, con la particularidad de que este administrador judicial cesa al momento de la partición, pero tiene que rendir cuentas de manera definitiva en función de ese cese. Con lo cual, cesa al momento de la partición, pero puede ser que se extienda un poco más este desempeño de las funciones, ya teniendo en cuenta esta rendición de cuentas, no en sí como administrador, sino en el ejercicio que llevó adelante durante el periodo de tiempo que duró esa administración. Esto lo ven en el artículo 2361 y en el 2362. ¿Sí? Esto entonces, ¿cuándo termina esa administración? Esta rendición de cuentas puede ser llevada adelante en forma, esta rendición de cuentas final, puede ser llevada adelante de forma extrajudicial, si todos están plenamente capaces y están de acuerdo en esta administración extrajudicial, aunque, como estamos hablando de una administración de tipo judicial, en un administrador designado judicialmente y que llevó adelante la rendición de cuentas durante todo el proceso judicial que duró esta administración, tiene que hacerse, normalmente se hace en forma judicial, porque es lo más conveniente, es la manera adecuada tal vez de poder cerrar completamente la función en el marco del proceso judicial, y de esta rendición de cuentas se da vista a los herederos, ¿sí?, quienes pueden eventualmente impugnarla, y si hay alguna impugnación en cuanto a esa rendición de cuentas final, el juez tendrá que resolver esa situación. Esto tal vez es lo más conveniente en el caso de la administración judicial, poniéndola entonces de manifiesto a todos los interesados para que puedan realizar los planteos o los cuestionamientos a esa administración que se llevó adelante. Vamos hasta acá, ¿sí? Todavía nos queda un cachito, porque hoy nos marca el programa que tendremos que ver otro tema más, ¿sí? Por eso les pongo aún hay más. No sé si tienen alguna pregunta o duda de lo que vimos hasta ahora. A ver si hay algo en el chat. No hay preguntas. O están todos ya dormidos o está todo súper entendido. No, profe, se entendió perfecto. Bien, genial, mejor, me alegro. Entonces, vamos a ver lo último que nos queda, que se conecta tal vez un poco más con lo que entiendo ustedes ya han empezado a ver, que es lo del tema de proceso sucesorio. Hoy nos marca el programa que tenemos que ver un poquito del tema de inventario y avalúo. ¿Qué son estas cuestiones que forman? Son pasos procesales que integran este proceso judicial sucesorio, ¿sí? Ojo con confundir, y en esto hay que aclarar, ojo con confundir el proceso judicial sucesorio con proceso sucesorio en general. El proceso sucesorio en general, desde el punto de vista de la regulación de fondo, ¿sí?, es el que entendemos que se abre, ¿sí?, al momento que opera la transmisión hereditaria. A partir de ese momento se abre lo que se conoce como el proceso de fondo sucesorio, porque justamente es una suerte de transición que se va a desplegar a partir del momento de la muerte del causante y que en definitiva se abre desde esa instancia hacia adelante. El proceso judicial sucesorio tiene que ver con todas estas pasos, estas instancias procesales, ¿a los fines de qué? A los fines de que se determine judicialmente quiénes son los herederos, o en su caso se apruebe formalmente el testamento, se avance en todos los pasos que tienen que ver con el inventario y avalúo de los bienes, eventualmente la conformación sobre la base de este inventario y avalúo, que ahora vamos a analizar, determinar cómo se van a pagar las deudas, cómo se van a cumplir los legados, formar, ¿sí?, las hijuelas de distribución, es decir, formar los lotes o las partes sobre las cuales se va a distribuir a cada uno de los herederos, hasta lograr llegar en definitiva a la partición, ¿sí?, a la partición final, con la cual tenemos la atribución particular de bienes a los herederos, ¿sí? Entonces esas cuestiones tienen que tenerla en cuenta para no confundir una cosa con otra. Suenan parecido, pero no son lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿qué es el inventario? El inventario es ni más ni menos que una descripción exacta, lo más exacta posible, de todos los bienes que integran o que conforman o que componen esa herencia, ¿sí?, tanto en la fase activa como en la fase pasiva.
tanto de bienes, de lo que integra el patrimonio desde el punto de vista de bienes a favor, como bienes en contra, es decir, aquellas deudas o aquellos créditos que tengan que cubrirse con esa sucesión, ¿sí? Detalla el cuerpo de bienes y los derechos que constituyen esa universalidad que el causante transmite a los herederos. Porque acuérdense que al momento que opera la apertura, ¿sí? la apertura de la sucesión, la apertura, entonces la transmisión hereditaria, el causante transmite todo a sus herederos. En este momento en el que se abre esta indivisión hereditaria, en el caso de que haya más de uno, con lo cual transmite todo. Transmite la parte activa, transmite, digamos, lo que tiene de bienes a su favor, como también transmite aquellas deudas que tengan que cubrirse. Entiendo que ustedes ya han visto algo de responsabilidad y saben que el principio general es que estas deudas que se transmiten, en principio, se van a responder con ese activo que se transmite también, ¿sí? Salvo que tenga algunos supuestos de excepción por los cuales esa responsabilidad se amplía. Pero, en principio, esa responsabilidad está acotada. Y con esa universalidad es que tenemos que cubrir todo el pasivo y eventualmente si nos queda activo, bueno, eso será a favor de los herederos, ¿sí? Esa descripción de los bienes, que todos esos bienes que están integrados en esa sucesión, es lo que está o lo que encontramos en el inventario. En el Código Civil y Comercial no hay una disposición concreta en cuanto al contenido del inventario en sí mismo, porque esto depende de las circunstancias de cada caso. Eso se determina de acuerdo con los códigos de procedimiento provinciales, subsistiendo en la regulación por parte de la ley de fondo solo el plazo y la citación de los interesados. Es decir, en este sentido, el inventario forma parte, ¿sí?, de una etapa más del proceso sucesorio. El código de fondo se mete en algunas cuestiones de tipo procesales, pero en definitiva vamos a tener que complementar o vamos a tener que integrar lo que tenemos en el código con algunas normativas o algunas regulaciones que encontramos en los códigos de procedimiento, ¿sí?, teniendo en cuenta la particularidad de que el código de procedimiento en la provincia de Buenos Aires es anterior a la reforma al código, ¿sí? Anterior a la reforma al código, con lo cual mucha normativa o mucha regulación que está en el código procesal hay que reajustarla en su interpretación al código nuevo. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones que se han modificado, ¿sí?, y que dejaron de tener sustento en la base del código de fondo anterior. A ver, Anabela levantó la mano, me dice acá. Sí, profe. Esto Sí. tiene que ver con el tema de que hay veces, o sea, el inventario, ¿no? Hay veces no se declara la totalidad de los bienes, ¿no? Claro. Y creo que tiene que ver con la investidura de pleno derecho. Cuando son, por ejemplo, cuando son los herederos, ¿no? Por ejemplo, no sé, los descendientes, ¿no? Por ejemplo, los hijos del causante. Sí. Normalmente en la práctica se declaran no sé, un bien para hacer el proceso sucesorio y no el total, ¿no? Sí. A diferencia del, no sé si lo estoy relacionando bien, con el 2338, que ahí sí ya es como que se deben declarar todos. No, a ver, hay que diferenciar acá. La investidura de pleno derecho para los herederos, en este caso por ejemplo, los que vos pusiste, los descendientes, ¿sí?, estos herederos forzosos o herederos legitimarios, como se quiera decir, de pleno derecho, fíjate que el 2337, que habla de que si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Eso tiene que ver con el 2277, que habla de esta suerte que yo les decía, de esta ficción legal que permite la transmisión hereditaria en el mismo momento en que se produce la muerte del causante. Para estos herederos, automáticamente están investidos de esta calidad, ¿sí?, y no necesitan la declaratoria de herederos para tener esa investidura de heredero. Ellos, aun cuando lo ignoren el fallecimiento del causante, ya tienen esta condición, ya son herederos, ¿sí? La declaratoria de herederos en el marco del proceso judicial es necesario a los fines de ¿qué? A los fines de poder tener el título suficiente que justifique esa condición, que ya la tengo de pleno derecho, ¿sí?, y que permita eventualmente realizar, ¿sí?, llevar adelante la realización de los bienes que forman parte de esa sucesión. Como vos decís, puede ser que los herederos entonces denuncien, no todos los bienes, sino que denuncien algunos bienes porque son los que les interesa eventualmente ahora realizar para poder llevar a una partición.
Esto no significa de que después no puedan integrarse nuevos bienes, o por desconocimiento, o porque no lo querían decir en ese momento porque les resultaba tal vez más oneroso y no querían costear, ¿sí?, los gastos que implican llevar adelante esa instrumentación en los registros correspondientes de esa caridad hereditaria. Entonces, por un lado hay que diferenciar. Esta investidura de pleno derecho tiene que ver con el lugar que tienen los herederos. Acá lo que estamos hablando es ya en el marco de avanzado el proceso con la declaratoria de herederos. Entonces estamos viendo qué bienes forman parte de esa sucesión, qué bienes se denuncia como que forman parte de esa sucesión, y eventualmente de esta manera lograr llevar a una partición, ¿sí? Entonces, en la medida que no haya conflicto por parte, por ejemplo, de los hijos, ¿sí?, y no haya acreedores interesados, no va a haber problemas en esa sucesión, y esto no va a dejar de ser más que un acto meramente administrativo para, en definitiva, que ellos se pongan de acuerdo en cómo van a distribuir esos bienes. El problema está cuando justamente tenemos o patrimonios muy grandes en los cuales hay otros interesados, o se está intentando vulnerar o de alguna manera perjudicar a alguno de los acreedores, ¿sí? Entonces, en este caso, estos acreedores van a tener una mirada mucho más cercana sobre todo este desempeño judicial, pudiendo eventualmente cuestionar el inventario, pudiendo cuestionar el avalúo, a los fines de ¿qué? De que no se vea perjudicado su crédito, ¿sí? No sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, perfecto, ahora sí lo entendí. Se me había hecho todo como una mezcla. Claro. Y no entendí por qué a veces se declaraba, ¿no?, algunos bienes y no todos. ¿Cuál era la diferencia? Mira, hay un artículo que no me acuerdo el número, esperame un segundito que te busco, que me parece a mí que es mucho más clarificador en este sentido. Esperame un segundito, que sé que está, pero con los números no me termino de acomodar. Pero creo que va a resultar mucho más claro. Esperame un segundo. ¿Dónde estaba? Es uno de los primeros, me parece, del proceso. No, está bien. Es en la última parte del 2337. Porque después me olvidé de terminar de leerlo. Puede ejercer todas las funciones transmitibles que corresponden al causante, no obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, y capaz que esto es lo que te generaba duda, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que el heredero, ¿sí?, vamos a suponer el mismo caso, el más sencillo, los hijos, son herederos de pleno derecho, aun cuando no lo conozcan con la muerte del causante, por el 2277, transmisión hereditaria, y por este principio que viene de ese 2277 para digamos, que sea coherente, de la investidura de pleno derecho. Ahora, para poder llevar adelante, ¿sí?, la transferencia de los bienes registrables, lo que yo te decía, necesitan pasar por el proceso judicial sucesorio. Tienen que iniciar la sucesión. Tienen que lograr que esa condición de heredero se reconozca judicialmente, acreditando los títulos del estado de familia, y ahí conectamos con la parte de familia, ¿sí?, acreditando entonces con esos títulos, el juez va a decir, bueno, ustedes son hijos del causante, son los herederos, ¿sí? Entonces, con lo cual, dicto declaratoria de herederos. Y esa declaratoria de herederos, ¿sí?, el reconocimiento de esa declaratoria de herederos, es lo que me permite a mí justificar y eventualmente lograr la transmisión de esos bienes a través del registro correspondiente. Esto tiene que ver con algo tal vez, y te lo complejizo un poco más. ¿Por qué? Porque si en el ejemplo más sencillo que les estaría dando, de que están todos los herederos de acuerdo, vamos a suponer, son los hijos, están todos de acuerdo en que cada uno se quiere quedar con un auto, ¿sí?, que resulta que hay dos autos y son dos herederos y cada uno se queda con los autos, tenemos la posibilidad de hacer una partición privada, ¿sí? Es decir, tenemos la posibilidad de evitar todos estos pasos, evitar todo este inventario, evitar todo este avalúo. ¿Por qué? Porque lo hacen en forma privada, en la medida que no hayan, ¿sí?, en la medida que no haya acreedores interesados o acreedores que puedan verse perjudicados, estos pueden realizar entonces una partición privada o una partición mixta, es decir, a través de ponerse de acuerdo, instrumentan un acuerdo en el cual nos decimos, bueno, los bienes que forman la herencia son estos dos autos, nos ponemos de acuerdo que nos quedamos uno con cada uno, se lo presento al juez de la sucesión, el juez de la sucesión convalida y ordena la inscripción. Pero entonces, para la transferencia de bienes, necesitaste la declaratoria de herederos judicialmente. Lo que no significa de que vos no tengas esa condición de heredero desde la muerte del causante por este principio de investidura de pleno derecho, ¿sí? Tal vez creo que ahí resultó un poco más claro. Perfecto, sí, o sea, todo lo que tenga que ver con la transferencia, o sea, venta, por eso es que en ese caso, si yo quiero vender la casa
de mis padres, bueno, entonces lo que declaro es ese inmueble, ¿para qué? Para poder después tener esa declaratoria y vender solamente ese. Y por ahí el auto no me interesa porque lo tiene mi hermana y yo me quedé, no sé, con otra cosa. Exacto. Eventualmente, cuando tu hermana lo quiera vender, va a tener que denunciarlo en la sucesión para poder hacer la transferencia, ¿sí?, a nombre de ella, o lo que se conoce como un tracto abreviado. ¿Para qué? Para que se le transfiera directamente al nuevo comprador. Esto en la medida de que haya conformidad por parte del resto de los herederos, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguno de ellos podría decir, no, para ese auto no te lo vas a quedar vos, ¿sí? Porque se pelearon y resulta que ese auto es el único bien que está dentro de la sucesión y yo quiero tener mi parte también. Entonces, bueno, esto muchas veces, para evitar costos, se termina arreglando por fuera las diferencias que puedan existir entre los herederos, se compensan entre ellos y eventualmente, entonces, si no hay conflicto, es más fácil y ágil de lograr la inscripción de la transferencia directamente, ¿sí? Pero esto da lugar entonces a otro tipo de cuestionamientos, pero vendría a ser orientado para ese lado, ¿sí? Y ese trámite, o sea, privado, ¿qué se hace? ¿A través de en una escribanía? O sea, ¿cómo es que...? Y después... Eso tiene que ver con el tema de partición, todavía yo no me quiero meter con eso porque me parece bien. que sí, es tema que viene, pero fíjate que ya te lo adelanto para que puedas verlo. En el 2369, fíjate el 2369 que dice, si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. La partición puede ser total o parcial. Significa entonces que puedes hacer, por ejemplo, a través de un instrumento privado, si es necesario transmitirte el televisor, la computadora, no sé, el escritorio. Si vos que lo que querés transmitir es una casa, ahí por la formalidad necesaria en cuanto a la escritura pública para la transmisión de bienes inmuebles, entonces necesitas hacerlo ante un escribano, ¿sí? Pero entonces, la partición privada, si están todos los herederos capaces y están todos los herederos de acuerdo, se puede hacer por la forma que sea, cualquiera de las formas sea conveniente, siempre y cuando teniendo en cuenta la formalidad necesaria para la transmisión del bien en sí, ¿sí? Entonces, eso es, igualmente, eso lo ven en partición, todavía no llegamos a partición, justamente hoy estamos en el periodo de tiempo hasta el momento de la partición, creo que partición lo ven después, pero te lo adelanto como para que puedas chusmearlo del 2369. Perfecto, gracias, profe. De nada. Bien. Profe, Bueno, sí. entonces en un proceso judicial sucesorio podría haber varios inventarios con avalúo, porque si no es necesario denunciar todos los bienes de una vez, ¿se podría ir haciendo? Sí, sí, podría haberlo eventualmente. Es más, de hecho, puede ser que estés tramitando todo un proceso sucesorio convencida de que son todos los bienes que están en la herencia y resulta que cuando terminaste de hacer todo el proceso te das cuenta que había una casa que no estaba, nunca supiste que formaba parte también del patrimonio, o no sé, un auto que resulta que estaba escondido bajo de un galpón en un campo que era el campo de un amigo y resulta que apareció y no figuraba y no lo encontraba. Puede suceder, o que encuentres, no sé, que encuentres joyas abajo de un colchón, ¿sí? O puede ser que sucedan muchas circunstancias. Es decir, no, la incorporación de bienes dentro de la sucesión no tiene un plazo final cerrado, en el sentido de que no puedas incorporar o denunciar nuevos bienes, ¿sí? Siempre sujeto, obviamente, a los casos o los supuestos de prescripción adquisitiva en relación a esos bienes, ¿no? Por lo cual, si vos te demorás mucho tiempo en encontrar esos bienes y alguna otra persona los incorpora a su patrimonio como dueño durante el plazo de prescripción, bueno, le puede operar a su capión. Pero fuera de esos casos, ¿sí? No tenés un límite temporal. Y por eso te decía, este plazo de indivisión hereditaria, incluso sobre ese bien que desconocías que existía y por lo tanto estás dentro de ese periodo de indivisión por la investidura de pleno derecho en relación a ese bien, puede durar el tiempo que lo juzguen conveniente. No tiene un plazo preestablecido. Es un marco temporal que puede ser muy corto o muy largo, dependiendo de cada caso, ¿sí? Por eso justamente que este periodo de administración, este periodo de indivisión, ¿sí?, que estuvimos analizando recién, es importante de manejar porque puede resolver varias cuestiones o varios problemas, ¿sí? Profe, el plazo de prescripción es de 10 años. El plazo general de prescripción, ¿el plazo de qué me está refiriendo? ¿De prescripción para qué? No, por ahí me estoy confundiendo. Recién usted dijo que
por ejemplo, yo puedo ¿Dije 20? incorporar ¿Dije 20? posteriormente. No, no dije 20, ¿no? ¿Eh? ¿Dije 20? Yo no, 20 era el viejo. No, no, ahora es el No, del no, plazo. yo dije 10, dije ahora 10, pero yo lo que digo es, usted había dicho que se pueden incorporar, ¿no?, al proceso bienes que desconocíamos Sí. en ese plazo. ¿Cuál es el plazo de 10 años o lo estoy inventando yo de algo que he leído? Sí, en realidad sería el plazo aplicable de prescripción general adquisitiva. Ah, bien. O sea que, y después de los 10 años, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya ahí ya perdí la posibilidad de ingresarlos. En principio no lo podrías, no, o sea, no habrías perdido la posibilidad de ingresarlo, sino que quien lo tiene te puede plantear como defensa o puede haber iniciado una causa de usucapión en función de ese periodo de tiempo. ¿Sí? Es decir, una defensa en función de ese planteo en el cual estás queriendo incorporar ese bien. Es decir, pues, es una defensa frente a un derecho mejor que se considera esa persona por haber tenido por ese plazo, por ese intervalo de tiempo, ese bien. Perfecto, por ejemplo, yo desconocía que el causante tenía un vehículo, de las cuales pasaron 10 años y, claro, en ese caso yo pierdo la posibilidad porque alguien ya tiene una preferencia sobre ese bien ya. Sí, estaba queriendo a ver el plazo para 1897, creo que es, si mal no recuerdo. A ver. Para sacarte de dudas si es que te estabas refiriendo a este plazo. La prescripción para adquirir es el modo por el cual el proceso... La prescripción adquisitiva de derechos reales, con justo título y buena fe, se produce los bienes sobre inmuebles en la posesión durante 10 años. Si la cosa es mueble, hurtado o perdida, el plazo es de 2 años. Por eso te preguntaba de qué tipo de prescripción estamos hablando. En los casos de los inmuebles es de 10 años. Este es el 1898. Ah, Si no bien. existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años, en el 1899. Depende entonces del caso de si tiene justo título o no para que opere este plazo de prescripción. Sin nada, 20. ¿Sí? Con justo título, 10 años. Buena fe. Ah, yo tomé del 2288 la caducidad del derecho de opción y lo tomé desde ese lugar como la aceptación de la herencia. Por eso dije 10 años. Me había quedado de ahí 10 años. Pero, ojo, porque acá... Tengo que ir a los bienes, claro, tengo que ir pero o eso sea, es otra hacer la cosa. parte de derechos reales. El derecho de opción tiene que ver con tu condición de heredero. Si vos iniciaste el proceso sucesorio, por ejemplo, ya ahí cerraste, ¿sí?, en cuanto a la aceptación de la herencia. La aceptación de la herencia está aceptada por el todo de esa herencia. El tema es que vos, en este caso, desconocías la existencia de un bien que formaba parte de esa misma herencia. El derecho de opción tiene que ver con el ejercicio, entonces, de tu posibilidad de aceptar o renunciar a la herencia. Esto es distinto. Esta prescripción la estamos viendo o analizando desde el punto de vista de un tercero que podría plantearte, ¿sí?, ese paso temporal. ¿Para qué? Para él a quedarse con ese bien en función de ese paso temporal. ¿Sí? Entonces, son distintas las situaciones. El derecho de opción es en función de ese heredero o a favor de ese heredero para que diga si acepta o no esa herencia en ese plazo de 10 años. Como vos, en este ejemplo que me estabas dando, de que ya habías tramitado un proceso judicial frente a determinados bienes, pero no desconocías otros, claramente, como iniciaste o tramitaste ese proceso judicial, no hay duda de que sos heredero de esa persona y que aceptaste esa herencia dentro del plazo correspondiente. ¿Sí? Lo demás tiene que ver con otra cuestión. Perfecto, ahí quedó claro, gracias. De nada. Bien. Con lo cual, entonces, acá para el tema del inventario también van a tener que hacer una referencia, o por lo menos repasar los artículos 751 a 760 del Código Procesal, ¿sí?, Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, porque son las normas que refieren al inventario desde el punto de vista procesal, teniendo en cuenta esta particularidad que les digo. Ojo que de donde sea que agarren, de cualquier código que agarren, siempre va a ser un código anterior a la reforma al código de fondo, ¿sí? Con lo cual van a encontrar que incluso, si mal no recuerdo, remite la normativa del código anterior en algunos aspectos. Esto tiene que tener del código civil anterior, con lo cual hay que tomarlo con mucha pinza, ¿sí? Pero en definitiva es la ley que tenemos hoy vigente de procedimiento en la provincia de Buenos Aires. Dentro del inventario puede haber varias subdivisiones o capítulos, ¿sí?, uno referido al activo, por ejemplo, otro al pasivo. A su vez, dentro de cada uno de ellos puede haber distintos apartados en los que se individualicen diferentes clases de bienes, por ejemplo, un apartado de bienes inmuebles, otro apartado de muebles, otro de muebles registrables, automotores, buques, aeronaves. Esto dependiendo de la amplitud que tenga la herencia, puede ser que necesitemos muchas, ¿sí?, hojas de inventario o nos alcance con una carilla, depende de cada caso.
participaciones societarias, títulos públicos, ganado, dinero en efectivo, cuentas bancarias, créditos, etc. ¿Sí? El 2341 habla de que el inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios, cuyo domicilio sea conocido. Ahí está la cuestión. Entonces, estos acreedores y legatarios participan de ese inventario y son en definitiva quienes pueden incluso entonces denunciar bienes. El inventario debe ser realizado en un plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios hayan sido intimados judicialmente, ¿sí?, a los herederos para su realización. Este plazo es muy importante, ¿sí? Es un plazo que corre de manera continua, completa, porque es un plazo que está regulado desde la normativa de fondo, con lo cual se computan 3 meses corridos, ¿sí?, aún contando días inhábiles. Y es un plazo muy importante, que es un plazo, entonces, es un plazo judicial, porque requiere una intimación para la realización del inventario hacia los herederos, y es un plazo en el cual tiene como efecto, como consecuencia, no lo puse acá, pero el efecto, lo puse más adelante creo, la consecuencia de no cumplir con este plazo, de no cumplir con el inventario en este plazo, es la extensión de la responsabilidad. ¿Sí? Lo puse más adelante, ahora vamos a ver un poquito mejor. Este inventario puede ser un inventario extrajudicial, como recién comentábamos en el caso de que si están todos de acuerdo, ¿sí?, los herederos, puede ser realizado a través de forma privada, a través de lo que se conoce como una denuncia de bienes, ¿sí?, o puede ser realizado en forma judicial cuando se efectúa como un trámite dentro del procedimiento, designando para esto a un inventariador, ¿sí? Un inventariador que va a ser realizado en el marco de lo que tenemos regulado en la provincia de Buenos Aires a través de un escribano, ¿sí? Un escribano que va a llevar adelante entonces esta tarea de inventario. En cuanto a la denuncia de bienes, el mismo código de fondo en el 2342 habla de esto y dice: por voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes. Estamos todos de acuerdo, ¿sí? Entonces somos todos herederos capaces y nos ponemos de acuerdo de que los bienes que forman parte de la herencia son estos, ¿sí? Entonces hacemos una denuncia de bienes, salvo que el inventario haya sido pedido por acreedores o lo imponga otra disposición de la ley, ¿sí? Si algún, y esto es muy importante, si algún heredero no está de acuerdo, aunque sea uno de ellos no está de acuerdo, entonces tiene que ser realizado en forma judicial. ¿Alguna otra disposición en la cual podríamos encontrar, ¿sí?, esta situación en la cual el inventario tiene que ser realizado en forma judicial? Cuando hay herederos incapaces, o cuando hay herederos con capacidad restringida, ausentes, o terceros interesados justamente se oponen a que se realice a través de la denuncia de bienes, ¿sí? Entonces, de forma extrajudicial, con la denuncia de bienes y evitar, ¿sí?, tener que realizar el paso procesal del inventario, puede hacerse con estas particularidades, ¿sí?, que establece el 2342. Ya estoy re mal de tiempo, ya estamos por terminar. Bueno, esto es un poquito de lo que les decía. En el código, en el marco de la provincia de Buenos Aires, es a través de un escribano. ¿Cómo se designa el inventariador? Bueno, basta la conformidad de la mayoría de los herederos para la designación del inventariador. Se va a fijar una audiencia especial para obtener la mayoría, se notifica a todos los herederos, esto de acuerdo a lo que establece el 754 del Código de Procedimientos, en cuanto a cómo llevamos adelante la designación del inventariador. Si no hay acuerdo, entonces el juez va a sortear un perito escribano para que justamente lleve adelante las tareas de inventario. Esto conlleva una remuneración, ¿sí? Las tareas no trabaja gratis el escribano, ¿sí? Y este inventariador, entonces, en función de este desempeño que realiza como auxiliar de la jurisdicción, le corresponde una remuneración, y esta remuneración va a ir atada a la cantidad, ¿sí?, de bienes que forman parte de ese inventario o los conflictos que esto pueda llegar a generar. Conforme a las disposiciones procesales, deben que ser notificados por cédula el lugar, día y hora de la realización de la diligencia. Es decir, el escribano va a proponer dónde va a ser celebrado el inventario, en qué día, en qué lugar, en qué momento, y eso se va a notificar a todos los interesados, a las partes, a los acreedores, a los legatarios, ¿sí?, a cualquier otro interesado, incluso al Ministerio Público Fiscal, quienes van a estar notificados del lugar, día y hora en que se celebra esta audiencia para llevar adelante el inventario ante el escribano. Lo que exige la ley es que se los notifique, no exige que estén todos presentes. Con lo cual, si están todos notificados, pero solamente van algunos, el inventario se lleva adelante con los que concurran, ¿sí? Dejando constancia de esta situación y dejando constancia de quienes han concurrido. El acta de inventario contiene la especificación de los bienes, con la indicación de la persona que efectúe la denuncia de estos bienes. Se tiene que dejar constancia también si hay observaciones o impugnaciones frente a esas denuncias,
y una vez que se realiza este inventario es puesto de manifiesto por parte de Secretaría, es decir, en el marco del proceso judicial, por el término de 5 días para poder realizar planteos, impugnaciones o algunas cuestiones que tengan que objetarse a ese inventario. Bueno, el 756, acá se los dejo para que después lo lean, es el 756 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, habla de cómo se realiza esta citación y el tema de llevar adelante este inventario. Y esto es lo que les decía, si no se cumple el inventario en ese plazo por el cual se intimó a los herederos, ¿sí? Entonces van a ser posibles de la sanción de responsabilidad o la sanción de extensión de responsabilidad del 23-21. Responde con sus propios bienes por el pago de las deudas del causante y cargas de la herencia el heredero que no hace el inventario en el plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente a la realización. Con lo cual ahí el heredero se tiene que mover, ¿sí? Cuando está intimado para esto, ¿para qué? Para llevar adelante ese inventario. Eventualmente podrá solicitar alguna prórroga del plazo si hay circunstancias por las cuales exceden a la posibilidad del heredero para llevar adelante el inventario por parte de este escribano, pero en principio este plazo es el que establece la ley y esta es la sanción que tiene si no se cumple, ¿sí? Hay que, entonces, a partir de la intimación judicial para la realización del inventario. La intimación debe ser efectuada a cada uno de los herederos, la obligación de hacer el inventario es individual, su omisión trae consecuencias jurídicas para el heredero remiso, como es tener que responder, ¿sí? Tener que responder por las deudas del causante con su propio patrimonio. Una sanción muy severa y que puede perjudicar mucho al heredero. En síntesis, en el nuevo sistema, para extender la responsabilidad del heredero a sus bienes, los recaudos del inventario son los siguientes: intimación judicial para confeccionarlo, la citación de herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido, y la realización en el plazo de 3 meses. Aviso importante tener en cuenta que el inventariador no es un mandatario de los herederos, sino un delegado del juez, ¿sí? Por ello, para la remoción no es suficiente que ellos no estén de acuerdo o que solamente quieran removerlo, sino que tienen que invocar y probar una causa justificada. Para que el inventario sea regularmente realizado, es necesario que se cite a los restantes coherederos, acreedores y legatarios, porque estos tienen un interés concreto en controlar justamente la realización del inventario y eventualmente evitar entonces que no se incluyan bienes sobre los cuales podrían cobrar su crédito o que eventualmente se incluyan deudas que no son las reales, ¿sí? De esta forma entonces se hace una buena composición de este acervo sucesorio. Y después queda la parte del avalúo, que el avalúo tiene que ver, o básicamente es el complemento necesario de ese inventario porque tiene que ver con la atribución de valor económico tanto al activo como al pasivo que resulta de ese inventario. Este avalúo lo realiza un perito también, no es el mismo escribano, sino que es un perito tasador el que lleva adelante esta evaluación. El 2343 habla de que la evaluación debe hacerse por quien designe los copropietarios de la masa indivisa. En caso contrario, por quien designe el juez, ¿sí? Pueden ponerse de acuerdo también en quién va a intervenir, qué perito tasador puede intervenir. Si no se ponen de acuerdo, entonces el juez lo va a sortear y el valor de estos bienes tiene que fijarse a la época más próxima posible al momento de la partición. Sobre todo en una economía inflacionaria como la nuestra, si dejamos pasar 2 meses, ¿sí? Antes de realizar efectivamente la partición, claramente esto va a resultar en un perjuicio sobre el valor de esos bienes. En la práctica procesal, esto está regulado en el 758, bueno, se los dejo acá para que después lo vean. Tratándose de bienes inmuebles, y salvo el caso de ausencia o disconformidades interesados, el monto puede ser representado por el valor fiscal de estos bienes, ¿sí? Se pueden entonces tomar las valuaciones fiscales en relación a los bienes inmuebles. Ojo con esto, porque las valuaciones fiscales muchas veces presentan valores disímiles en relación al valor real, ¿sí? Con lo cual puede haber objeciones dependiendo de cómo les resulte perjudicial o no esta situación. Y respecto de los muebles, en la práctica generalmente se suple esta evaluación por una declaración jurada de los herederos, en la medida que estén de acuerdo, que no haya conflicto, asignando el valor a cada uno de ellos o a su conjunto. Si no están de acuerdo sobre esto, entonces ahí el perito tiene que designar el valor correspondiente a esos bienes, el perito tasador, a esos bienes muebles. En caso de conflictos, se impone el inventario notarial y la tasación entonces por el perito respectivo. Estas son las posibilidades que se dan en la práctica, que da la práctica del 758 del Código Procesal, para lograr entonces valuaciones por fuera
del ámbito judicial, es decir, cuando, por ejemplo, hacemos una denuncia de bienes, estamos todos de acuerdo, y a su vez entonces tomamos, ¿sí?, los valores, por ejemplo, de la evaluación fiscal para los bienes inmuebles y la declaración de valor en el caso de los bienes muebles. Si hay conflicto, tenemos que ir a todo el procedimiento ligado entonces a una evaluación por parte del perito que haya sido designada. Se impugna total o parcialmente tanto el inventario como el avalúo, o también incluso la denuncia de bienes puede ser impugnada, en cuyo caso entonces habrá que resolver esas impugnaciones por parte del juez. Hasta acá llegamos, me pasé un poquito de horario, bueno, discúlpenme chicos que me pasé un poquito más. No sé si tienen alguna otra duda, alguna consulta. Llegamos al final de este tema. Quedó todo medianamente claro, aunque sea. A ver. Sí, gracias. perfecto. Bueno, Sí, gracias. genial, No, entonces. bárbaro. Después les subo el PowerPoint, así lo tienen también. Y bueno, si os consiguen la grabación y ven que a alguno de los compañeros o las compañeras de ustedes les falta, no pudo participar, traten de hacérselo llegar, así por lo menos no se pierde la clase, si es que tiene ganas. Si la alcanza con el Power, más que suficiente. Bueno, nos estamos viendo el martes que viene, entonces si no tienen alguna pregunta, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Chao.